puerto de Santa Fe. En este caso, bueno, agradecemos a los compañeros que organizaron esta charla, a Pocho particularmente, que nos hayan invitado como centro de estudios a participar, porque además es como un desafío que tiene que ver con no solamente hacer lo que veníamos haciendo, que era investigar y denunciar básicamente que ahí estábamos parados, sino apuntar hacia algún tipo de propuestas también, ¿no? Pero que en realidad están muy vinculadas, porque en realidad cuando uno tiene que hacer una propuesta, tiene que también tener un diagnóstico de dónde está parado, ¿no es cierto? O sea, en qué situación se está. Por ejemplo, el puerto de Santa Fe, en estos días, tendría que haber alguna definición de una comisión evaluadora acerca si se aprueba o no se aprueba una propuesta económica que hizo un grupo por una licitación que viene hace largo rato, y si esto se aprueba, es muy poca las propuestas que vamos a poder hacer en realidad. ¿No? Está mucho más limitado, y si no se aprueba, creo que se puede abrir el debate. O sea, que en realidad el tema tiene mucho que ver cuando uno habla de propuestas, de analizar bien dónde estamos parados exactamente. Una pequeña reseña sobre el puerto de Santa Fe. El puerto de Santa Fe arranca en 1911 con administración provincial. En 1947, cuando el general Perón nacionaliza los ferrocarriles, se nacionalizan también los puertos. Y en el 94 vuelve a ser provincial el puerto, y con las leyes del puerto nacional y provincial, están los números, y se crea el ente administrador puerto de Santa Fe. O sea, si bien sigue siendo de la provincia, pero está administrado por lo que se llama un ente público no estatal, una especie de género jurídico que en realidad nadie lo entiende de todo, porque es público de acuerdo a las funciones que tiene, pero en realidad tiene una composición mayoritariamente privada, porque tiene 9 miembros, ese ente, 6 de los cuales son empresarios que están de distintos sectores empresarios representados ahí, ya constituyen una mayoría en realidad, que son los usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Le dejaron a los usuarios el puerto, que es de todos en realidad, porque ese puerto sigue siendo propiedad de todos. Y en realidad yo creo que ahí está el verdadero huevo de la serpiente, ¿no? Donde aparece el problema con las políticas neoliberales de los 90, los problemas que tiene el puerto de Santa Fe y lo que vamos a ver ahora, lo que ocurre a posteriori en ese ente, ¿no? Porque si bien el presidente de ese ente lo designa, el gobernador, hay un representante de la municipalidad, pero la mayoría de los miembros responden a cámaras empresarias que tienen sus intereses privados, ¿no? Otro aspecto de la ley de puertos, la ley nacional de puertos, es la creación de puertos privados, que en parte se habían empezado a implementar ya durante la dictadura cívico-militar, los primeros puertos privados cerealeros. Y con la nueva legislación se abre a todo tipo de puertos privados, no solamente graneleros, sino también para la minería, para la industria y demás, ¿no? Acá están los puertos fluviales, que hay una lista aproximadamente de 35 puertos privados. Acá vemos sobre el río Paraná una cantidad impresionante, todas las empresas cerealeras tienen sus puertos donde sacan, y evidentemente toda la exportación de granos, en su inmensa mayoría pasa por acá, y como podemos imaginar, los controles que se pueden hacer sobre los puertos privados es mínima, lógicamente. Entonces, sobre esta situación aparece la declinación del puerto de Santa Fe. O sea, el puerto de Santa Fe declina porque tenía problemas económicos, técnicos también, por problemas de calado, el dragado permanente que se requería, hacia los costos de mantenimiento de ese puerto, el tema de la privatización de su administración con este ente que decíamos recién, y la competencia de los puertos privados, ¿no es cierto?, que van volcando sobre todo la exportación de cereales y granos, la soja particularmente, que para los años 90 empieza a crecer para esa área privada, ¿no? Empieza, bueno, y esto es este puerto tiene un primer proyecto de reconversión que fue en el año 98, o sea que ya tenemos sobre eso unos cuantos años, ya hace varios años de esto,
que fue un proyecto que el ente le pidió un estudio a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad del Litoral. En ese momento era presidente del ente, el ingeniero Miguel Urquía, y ese estudio se hizo, lo hizo la Universidad del Litoral. La Facultad de Ciencias Hídricas tiene gente muy formada, expertos muy importantes en la parte, porque venían del estudio del Paraná Medio, cuando estaba el proyecto de la represa del Paraná Medio. Acá se había formado mucha gente en la parte hidráulica, fluvial sobre todo, y toda esta gente es la que hizo la investigación sobre cuál era el lugar más adecuado para instalar un nuevo puerto. O sea, se buscaba instalar un puerto en la zona más profunda del río Paraná, o sea, donde sea más fácil el acceso para los barcos, donde no haya que dragar permanentemente, donde haya acceso también para el transporte, o sea, para poder sacar y llevar la mercadería. Bueno, estudian justamente 9 alternativas los investigadores. Sobre esas 9 alternativas posibles, algunas incluso estaban sobre el río Colatiné, que era donde había estado el antiguo puerto, antes que esté el actual. Algunos sobre el mismo río Paraná. Y deciden en la Facultad de Ciencias Hídricas la alternativa que se llamaba número 2, que está señalada ahí, que era al lado del túnel subfluvial. Esa zona tenía un conjunto de ventajas. Básicamente, el río en esa zona es muy profundo y es muy ancho, o sea, para hacer la maniobra de los barcos y poca necesidad de dragado. El acceso también de las comunicaciones terrestres, porque ahí tiene, digamos, la ruta 168 que lo comunica con Santa Fe y el túnel con Paraná. Aparte que se hablaba ya en esa época del nuevo puente que iba a pasar también cerca de esa zona. Y aparte de eso, había alrededor de 20 hectáreas refuladas, le llaman, o sea, sobreelevadas, que se habían hecho para construir el túnel, que era justamente lo que necesitaba el puerto. O sea, tenía todas las ventajas para hacer ese lugar. Y sin embargo, bueno, ya vamos a ver que el puerto no se termina haciendo ahí. Había otra alternativa que la gente del ente le interesaba hacerla, que era acá, en este lugar que le llaman el punto número 6, que después fue el punto G que le llamaron, que finalmente terminaron haciéndolo o proyectándolo en ese lugar, ¿no es cierto? Justamente para sacarse algunas dudas, el ingeniero Urquía pidió el estudio de la alternativa 6 porque podía tener una evolución negativa, o sea, el río que tiene toda una evolución permanente, cambio, digamos, de la topología, de todo eso, de las profundidades, se estaba retirando de esa zona, el kilómetro 584, ahí donde se iba a establecer el puerto. Acá vemos en 1914 que pasaba por ahí el río, y cada vez el río deja de pasar por ahí y empieza a pasar por otro lado, o sea, termina pasando por lo que era antes un riacho, que era el riacho Barroso. Esto lo publica la universidad en un libro que está acá en el año 2000, el río Paraná en su tramo medio se llama, y acá vemos, bueno, la imagen satelital, donde esta es la zona donde se quería hacer el puerto, y en realidad el río ya pasaba por otro lado, o sea, en un lugar, en un brazo secundario lo quieren hacer, lo cual en realidad vamos a ver ahora que tiene que ver con algunos intereses particulares que había en la zona. Esta zona no es recomendada explícitamente por los expertos de recursos hídricos por este motivo que estamos diciendo acá, o sea, y además por otra cosa, por el problema de los accesos, porque para llegar ahí se necesita construir una ruta y un tramo ferroviario sobre zona de islas, que es muy costoso y además tiene también un impacto ecológico muy grande en la zona. O sea que estábamos hablando, por ejemplo, para hablar de algunos números, el puerto que proponía la Facultad de Ciencias Hídricas más o menos lo estipulaban en alrededor de 40 millones de dólares. Totalmente, y un puerto multipropósito, con todos los chiches, digamos, para contenedores, para cereales, para combustible, para todas las cosas. Y el puerto, para hacerlo en este lugar, en el lugar número 6, actualmente están hablando de 170 millones de dólares. O sea, hay una diferencia, ya en esa época estaba esa diferencia abismal entre los costos que había. Bueno, finalmente en el 2006 se decide con asesoramiento privado, o sea, ¿qué es lo que hace el ente? Cambia
deja la universidad de lado y pasa a pedir el asesoramiento de una entidad privada, que es la que le hace un dictamen, que tampoco ese dictamen le aconsejaba el punto 6 o el punto G, como le llamaron, sino que le daba una serie de ventajas y desventajas de cada zona, pero que dejaron de lado la universidad y tomaron estos otros estudios, que en realidad no agregaron nada nuevo a lo que yo había dicho a la universidad. Y el ente decidió finalmente en el 2006, estaba en ese momento presidente, o sea, establecerlo en el punto G, el más inconveniente de acuerdo a los ingenieros hídricos. Fabio Redondo era el presidente del ente portuario, que era en ese momento, venía de la Bolsa de Comercio, era el presidente del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio, que fue prácticamente la entidad que estuvo orientando todo este proceso de reconversión portuaria, con Víctor y a la cabeza, Caputo, etcétera, gente bastante conocida por nosotros. Bueno, pero ¿qué es lo que había pasado? En el año 2003 y 2007 hubo grandes compras en la zona del punto G, se compraron las tierras. Los que compraron en el 2003 evidentemente tenían la bola de cristal porque adivinaron que se iba a elegir ese lugar. Cuando digo adivinaron, digo entre comillas, porque la gente que compró son empresarios vinculados a los que estaban dirigiendo el ente, ¿no es cierto? Entonces yo no sé si hubo mucho de eso, o evidentemente informaciones claras que tenían, había interés en construirlo en esa zona. Michel y Baroni, que eran del Banco Vica, justamente vinculados con Benito Correnti, que era uno de los que estuvo al frente del ente portuario en aquellos años. Benito Correnti es el que hace poquito trajo a Domingo Cavallo acá a Santa Fe, a Don Chavo. O sea, esto no es una cosa que nos pueda sorprender de ninguna manera, creo. Y después, ¿quién compra la zona acá que está marcada en color verde? O sea, ellos compran esta zona marcada en color azul, en color verde compra Caputo, digamos, un año después prácticamente de elegido la zona. Bueno, se dice que ya en realidad estaba buscando tierras de antes, pero las firmas de los contratos, ya de la escritura del año 2007. Eso fue todo un trabajo que hizo un compañero nuestro del Centro de Estudios, que es abogado, que se dedicó minuciosamente digamos, a recopilar todos los datos de catastro ahí y de registro de la propiedad para poder llegar a esto, porque esto no está publicado en ningún lado, esa es la realidad, ¿no es cierto? Fue todo un trabajo que hubo que hacer para poder encontrar estos datos, porque no los dan así nomás. El ente los tiene, por supuesto. En rojo está lo que va a ser el puerto, el futuro puerto. ¿Qué es lo que quería esta gente? Evidentemente beneficiarse, porque esa tierra se va a expropiar a valores importantes, y además aprovechar los accesos que se van a construir, la ruta, la autovía que se va a hacer en esa zona, le va a servir para llegar a esa zona donde piensan hacer emprendimientos inmobiliarios y turísticos. Incluso está dicho, nosotros tenemos documentos probatorios de que Caputo hablaba de que tenía proyectos para esa zona, la zona no inundable, para hacer emprendimientos turísticos e inmobiliarios. Volvemos, ¿cómo andamos con el tiempo? 8 más o menos, 5 minutos. Bueno, el master plan, quería comentar porque esto está vinculado con esto. Es decir, el master plan es el puerto viejo, el viejo puerto de Santa Fe, donde dedican 50 de las 70 hectáreas para privatizarlas, o sea, concesionarlas a distintas empresas, que tenemos, bueno, el casino, el shopping, el coto, en fin, todas las empresas que están instaladas ahí, y que se iba a cobrar ese canon, y supuestamente con ese canon se iba a financiar la reconversión portuaria. Digo supuestamente porque finalmente en el 2012 hubo una ley que eximió al ente de esto, ¿no? Como diciendo que pasó toda la provincia, iba a haber un préstamo de Fonplata para construir el nuevo puerto, pero digamos, una ley de la legislatura de la provincia eximió al ente de pagar ese préstamo, ¿no? Esos contratos se hacen por 30 o 40 años. Nosotros hemos hecho cálculos que están subvaluados, lo que está pagando en relación 1 a 5. Ese es un cálculo estimativo, podría estar un poco más, un poco menos. En el caso de que haya necesidad de renegociar, fíjense que esto también es interesante conocerlo, que haya que renegociar el canon que están pagando las empresas, fíjense, a tantos años puede haber cambio en los valores, en las cotizaciones, todas esas cosas. Actúa un tribunal arbitral de la Bolsa de Comercio. O
sea que sigue siendo la parte privada la que dirige. Estamos hablando de tierra pública, o sea, todo esto es tierra pública del Estado, de cada uno de nosotros, ¿no? Es así. Nosotros hemos calculado, en base a lo que está percibiendo el ente en concepto de canon, que se está haciendo un subsidio encubierto de alrededor de 65 millones por año, más o menos, a estas grandes empresas. Bueno, después vinieron algunas cosas que son más conocidas por todos, que las voy a pasar un poco más rápido. El procesamiento de Vorobiov, el presidente del portuario, que llevó su vida y venida, llevó su tiempo, pero finalmente está procesado, está apelado el procesamiento en la Cámara Penal por peculado. O sea, los negocios pequeños, entre comillas, en realidad son pequeños en relación a los otros. En realidad son grandes, son alrededor de 10 o 15 millones de pesos, pero son pequeños en relación a los otros. La gran defraudación que nosotros decimos es el tema de la reconversión portuaria, ese traslado del puerto. Hubo en 2013 3 fracasos en la licitación, que no había oferentes, se postergaba, se volvía a postergar, etcétera, etcétera. En 2014 se retira Camargo Correa Paranaguá, que era un consorcio que era prácticamente que estaba puesto, digamos, que iba a entrar sí o sí. Se retiró, nadie sabe por qué, nadie dio explicaciones de por qué se retiraron. Y 10 días antes de que venza el plazo, que era el 28 de mayo, se presenta una UTE, que es NTM Santa Fe, que es un consorcio. Bueno, son 4 empresas, creo que más o menos eso es bastante conocido acá en Santa Fe. No voy a entrar en detalle, en algún momento si hace falta. Hay mucho material sobre eso, pero el hecho es que finalmente se dieron 4 a 6 meses de plazo para evaluar la propuesta. Se supo, porque esto lo dijeron algunos medios, que la documentación que presentaron era incompleta, entonces le pidieron una vez, otra vez que amplíen, o sea, información porque claro, esta propuesta la armaron en 10 días, es así. Cuando se enteraron que no se presentaba Camargo Correa, armaron la UTE, y nosotros tenemos información fehaciente que hay gente del ente, ahí concretamente, bueno, el mismo Vorobiov y Molinari, que intervinieron en el armado de esta UTE, y son parte además interesada en este negocio y forman parte de la comisión evaluadora que tiene que decidir si esa propuesta se acepta o no. O sea que están de los dos lados del mostrador. Bueno, vamos un poco a las conclusiones. Ahora, lo que nosotros vemos en general, que sigue vigente la estructura neoliberal de los años 90 en materia de transporte marítimo, tanto en puertos y la flota privada que sigue siendo extranjeros. Recordemos que no solamente se privatizaron los puertos, sino que también se desmanteló ELMA, o sea, la empresa Líneas Marítimas Argentina, o sea, lo que era el transporte marítimo del Estado, ¿no? La reconversión portuaria, decimos que no sale de este esquema, sigue dentro del mismo esquema neoliberal. Siguió, es como un correlato de lo que el puerto va a ser privado, o sea, va a tener por 30 años una concesión a una empresa privada, o sea que el Estado sigue, digamos, renunciando a su rol de administrador de los bienes más importantes, de las estructuras más importantes de la economía. Y como vemos, la gestión privada, decimos que ha demostrado una vez más que es utilizada para la apropiación de los bienes públicos, terrenos, subsidios de pago pocos, o sea, que en realidad darle a los privados para que manejen los bienes del Estado sirve para que lo manejen para ellos. Bueno, las propuestas que uno puede hablar en este marco, en realidad van a depender mucho de qué es lo que ocurra, como decíamos al comienzo. No se sabe si esta propuesta la van a aprobar o no, porque hay una puja en este momento entre la UCR y el Partido Socialista. O sea, el gobierno de la provincia del Partido Socialista no tiene ganas de aprobar esta propuesta, y la UCR, el gobierno local de Santa Fe, sí o sí quiere que se apruebe. Hay una puja muy grande ahí. No se sabe en qué va a terminar, pero básicamente lo que uno propone en general, recuperación del rol del Estado, la modificación de la ley de puertos, sí o sí que hay que modificar, están vigentes las leyes de la época del menemismo, ¿no es cierto? Que la hizo Domingo Cavallo, esas leyes están vigentes. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados ya para modificar la composición del ente portuario, donde se incorporan más representantes del Estado. Y pensamos que si se cae esta licitación, que para nosotros sería una buena noticia, por muchas cosas, si se cae esta licitación,
Habría que retomar el proyecto original de nuevo puerto con los estudios de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y proyectar un puerto de gestión estatal, que lo maneje directamente el Estado. El horizonte nacional, en el cual uno piensa a largo plazo, bueno, recuperar y fortalecer los puertos del Estado, controlar y limitar cada vez más los puertos privados, recuperar la flota mercante nacional, establecer una organización estatal de comercio exterior. Y acá hay una cuestión también que es importante, hablar del tema de las universidades. Acá hay jóvenes, hay estudiantes, incluso algunos fueron mis alumnos acá, y ahí lo estoy viendo. Yo lo estoy cansando, ¿no?, con toda esta charla, ¿no? Y el tema de las universidades, el tema que ustedes tienen en debate permanentemente, que están en la pelea, las universidades tienen un paradigma, que es el paradigma, yo no quiero discutir por supuesto, yo creo que tienen que estar las dos partes, la parte privada y la parte estatal, pero la universidad tiene solamente el paradigma privado, o sea, forma profesionales exclusivamente con la idea de que tienen que ser empresarios. Y esa es, no hay forma de esa. ¿Por qué no forma profesionales que tienen que ser cuadros del Estado? ¿Cierto? Así como hablamos de una educación pública, estatal, que tiene que haber también una salud pública, tiene que haber ingenieros que sean también gente o ingenieros, bueno, todo tipo de profesionales que se pongan la camiseta del Estado, de un Estado popular, por supuesto, es lo que uno aspira, ¿no es cierto? O sea, que este es un debate para la universidad. ¿Estamos? Bueno, es lo último, que es mencionar algo que le robé a Daniela, la compañera que participó en este grupo armado, que es interesante porque apunta, yo simplemente lo dejo acá en la filmina, que es la posibilidad del puerto de Santa Fe, aún sin grandes transformaciones se pueden hacer algunos proyectos, como este me pareció interesante mencionarlo, que es algo específico, orientar el puerto de Santa Fe hacia un sistema de logística multimodal para la comercialización de productos de valor agregado producidos por pymes del centro-norte del país y región fronteriza de Hidrovía, Paraguay-Paraná. No me pregunten por este proyecto porque yo no lo conozco, eso le van a tener que preguntar a Daniela, yo no manejo este tema, solamente lo menciono